Amigos de Oro Noticias, me da mucho gusto saludarles. El secuestro es uno de los delitos más atroces en México. Durante el 2016, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 1,383 secuestros en México. En ese entonces, uno de los secuestros más largos y escalofriantes por las condiciones en que se dio fue el del señor Alberto de la Fuente, a quien hoy agradezco su tiempo y su confianza para platicar en Oro Noticias. Señor de la Fuente, muchas gracias. Gracias a ustedes por brindarme un espacio para platicar un poco de este tema tan escabroso. He leído que usted se siente más cómodo con el término superviviente. ¿Cómo pudo sobrevivir 290 días sin perder la cordura? Sí, es una pregunta compleja. No me gusta el término víctima ni la victimización. Aunque realmente yo salí por el pago de un rescate, no fue un comando de la policía o algo así lo que me sacó. Realmente fue pues el pago, ¿no?, de lo que demandaban estas personas. Pues sí se tuvo que hacer un trabajo interior muy fuerte, ¿no? Vencer todos estos miedos y estas incertidumbres fue una chamba titánica. No fue evidentemente de un día al otro. Primero tienes que aceptar tu realidad, ¿no? Pero sí, las circunstancias en las que me tenían eran muy fuertes, ¿no? Básicamente vivía en una caja prefabricada de dimensiones ridículas. No tengo la certeza absoluta, no traía un metro, pero más o menos de unos 50 por 2, con música a todo volumen las 24 horas, los 7 días de la semana, sin saber si era día o noche, y con este miedo persistente a la tortura o que en algún momento tomaron la decisión de matarme, ¿no? Entonces, el construir una serie de herramientas de supervivencia ahí dentro me tomó un largo periodo, ¿no? Pero, insisto, lo principal era aceptar mi realidad, porque al principio pensé que era una confusión, como realmente los que me agarraron fue una camioneta pirata de la policía. Por momentos pensé que era una detención pues normal, nada más que se habían equivocado De persona. de persona, ¿no? ¿Cómo fue ese 29 de noviembre del 2016? Pues mira, fue el peor día de mi vida, sin duda alguna, sobre todo cuando piensas que una situación así nunca te va a pasar, ¿no? Y todo es tan rápido que es muy difícil asimilar y procesar lo que te está sucediendo, ¿no? Pero bueno, era un día común y corriente. Yo llevaba a mi hijo al colegio, como lo solía hacer todos los días, ¿no? Y justo cuando lo dejé, a escasos metros, había un embotellamiento. Me pareció una cosa inusual, pero bueno, dije, probablemente o chocó alguien a unos metros o hay un bache y lo están componiendo. Y bueno, pues íbamos finalmente a vuelta de rueda. Es una calle muy estrecha, donde estaba, situación que se ve que estas personas estudiaron muy bien, porque digo yo que era la ratonera perfecta. Era una vialidad de doble carril, doble sentido, y todos básicamente estábamos pues estancados, ¿no? Nos estábamos moviendo poco a poquito, poco a poquito. A su vez yo, a mi lado había una pared, entonces no había ni manera de tratarme de ir por otro lado, ¿no? Y divisé a lo lejos una camioneta de la policía, ¿no? Doble cabina, batea. En la batea estaban 5 o 6 personas vestidas de militares, prácticamente no se les veía la cara, con gogles, etcétera, fuertemente armados. No es que me haya asustado, porque tristemente lo digo que ya desde hace bastantes años pues este tipo de operativos son como bastante comunes, no solo en Puebla, sino en todo México. Y solo pensé, dije, seguramente pues van por un capo gordo o van a un operativo o algo, pero en realidad no me asustó ni pensé que fuera a hacer algo contra mí, ¿no? Y transcurrió el tiempo, íbamos a vuelta de rueda, insisto, hasta que hubo un punto donde la camioneta de la policía y la mía pues se toparon, digamos así. En ese momento oigo cómo se prende una torreta, ¿no? Este ruido me hace volver a verlos.
y ellos ejecutan una maniobra, yo digo como de un experimentado corredor de coches, y prácticamente me tapan o me obstaculizan el paso, ¿no? Ujú. Y levanto, te digo, sorprendido, pensando que tal vez era el coche de adelante o el de atrás o el de al lado por el que iban. Y sí veo que me están apuntando directamente 4 o 5 armas de alto calibre. Yo, después de ver hoy en día en Google y eso, asumo que eran cuernos de chivo. Ujú. Y pues sí fue un sentimiento, pues de entrada desconcertante. Es más, se te bota el tablero mental, ¿no? Y pues Ese todo. mismo día se entera que está secuestrado. Sí y no, porque eh, yo de alguna forma decido bajarme de mi vehículo antes de que estas gentes, pues a lo mejor me rompan el cristal y me saquen de una manera más Ujú. violenta. Y como todavía tenía esa idea de que probablemente fuera una confusión, porque vuelvo a lo mismo, Ujú. pues era un vehículo oficial de gente vestida, aunque no eran policías, eso lo deduje, pues iban vestidos de militares. Pues en ese momento la verdad no me cayó ese 20 que Ujú. eso no checaba, ¿no? Entonces dije, bueno, mejor me bajo y en algún momento que me dejen hablar, pues voy a explicar que no soy yo a quien buscan, ¿no? Y bajo del vehículo, baja el conductor del vehículo, igual pues no, prácticamente no le puedo ver la cara, no me dice nada, no me lee mis derechos, prácticamente me esposa, todo esto es en segundos, ¿no? Y me pone en el asiento trasero de la camioneta donde me reciben otras 3 personas, y en ese momento me quitan la visión, ¿no? Me ponen una especie de gogles y me ponen unos audífonos con música a todo volumen y ahí empiezan a salir narcocorridos, ¿no? Pues cuando oigo narcocorridos en ese minuto la, la leve esperanza de que pudiera yo estar secuestrado pues se evaporó, ¿no? Dije, esto no sucede Ujú. en una detención normal, ¿no? Entonces imagínate el miedo que me invade al estar oyendo esta música estridente a todo volumen, oyendo palabras como Culiacán y Ujú. sicarios, etcétera, etcétera, ¿no? Aún así no me dicen nada. Yo me entero realmente que estoy secuestrado como hasta el tercer o cuarto día, cuando me llega un comunicado por escrito a computadora donde dice textualmente señor Alberto, cosa que me puso muy mal porque dije, bueno, a lo mejor sí, ok, me secuestraron, pero se equivocaron de víctima, ¿no? Porque además Ujú. yo ni siquiera iba en mi vehículo, ¿no? Yo llevaba la camioneta de mi esposa. Y cuando te dicen puntualmente, señor Alberto, ahí Sabían quién era todo, usted. exactamente, ¿no? Y Ujú. dije, no, esto es un secuestro y no es un asunto personal, pediremos una cantidad económica que sabemos su familia podrá pagar. Y bueno, pues de ahí una serie de indicaciones. ¿Usted volvió a hablar con su familia después de ese día? No, nunca, yo no hablé con nadie, ni con mis captores, ni con mi familia. Viví en un silencio total y absoluto durante casi un año de mi vida. Ahora, no solo era vivir la privación ilegal de la libertad, sino el encierro infernal que usted ya describió previamente, ¿no? En un espacio reducido de 150 por 200 centímetros. Prácticamente era una caja. ¿Supo usted por qué lo tuvieron así? No, eh, es una pregunta que me hacen a menudo. A mí y esta gente, o estos seres, porque siempre digo que me rehúso a decirles seres humanos, eh, nunca me dieron ninguna explicación, ¿no? Pocas cosas, pocas veces me mostraron sus cartas. Entonces, en realidad, todo lo que yo pueda decir son deducciones que me ha dado el tiempo, digamos, ¿no? He encontrado una banda que operaba de manera muy similar en otro estado de la República, donde el modus operandi será prácticamente igual. Y cuando me hacen esta pregunta puntual, yo digo, este delito se alimenta del miedo. No, si a mí me hubieran tenido en un cuarto de hotel, con ciertas comodidades, con una cama, con acceso a la televisión, pues sales un par de meses y dices, bueno, sí estuvo horrible, me privaron de la libertad, no pude estar con mi gente querida, pero no estuvo tan mal, pues tenía un excusado, tenía una regadera. Yo creo que ellos quieren que transmita este mensaje de que estuve en el infierno dentro del infierno, ¿no? ¿Su familia se enteró afuera de cómo estaba usted bajo esas condiciones? No,
No, porque prácticamente hubo muy poco contacto. La manera de negociar ni siquiera era por las típicas que uno pudiera creer. Esta es una organización muy bien organizada y ni siquiera mi familia nunca habló con ellos por teléfono, así no era la manera de contactarlos. Y de hecho mi familia supo hasta 36 días después, llegó el primer comunicado, donde puntualmente se enteraron, pues, el estatus, ¿no? Porque mucha gente pensaba que yo ya estaba muerto, por lo mismo. Y la primera prueba de vida fue como en el mes 7. Entonces, en realidad, mi familia estaba en un cuarto tan oscuro como yo en cuestión de información, ¿no? ¿Qué fue la prueba de vida? ¿Una fotografía? Una fotografía de un Alberto ya bastante deteriorado, con muchos kilos abajo, con las barbas pues súper crecidas, con el pelo súper crecido. Yo no tuve acceso a una regadera, no tuve acceso a un excusado y nunca me afeitaron. Bueno, hasta el final, 3 días antes, sí me cortaron el pelo y la barba, pero prácticamente me tenían viviendo como, pues como una cosa, como un objeto, ¿no? ¿Perdió usted la noción del tiempo? Sí y no, porque al yo no tener contacto verbal con mis captores, que era un asunto prohibido, ni ellos podían hablar conmigo ni yo con ellos, así era el tema. O sea, yo digo que a lo mejor los celadores ni siquiera sabían quién era yo, porque yo creo que esta organización tiene una estructura muy compleja de células, que no es el mismo el que te negocia, que el que te secuestra, que el que te cuida, que el que va por el rescate. Entonces, entre ellos, obviamente, pues, están comandados por un cerebro bastante, pues, maldito, ¿no? Pero muy, muy inteligente. Y entonces a mí me dan una libreta como al tercer, cuarto día, que va a ser la manera en la que yo, si quiero algo, pues tengo que escribir en esa hoja y hacerles llegar mi petición, ¿no? Y en mi lógica dije, bueno, creo que llevo 3 días aquí, o 4, entonces en esta libreta no voy a escribir nada personal, porque todos mis pensamientos son míos y de nadie más, y pues no quiero que entren y luego se lleven la libreta y tal. Y dije, pero sí puedo llevar una bitácora de ciertos acontecimientos, ¿no? Entonces dije, bueno, si esto fue el 29 de noviembre y yo pienso que ya pasaron 3 noches, entonces prácticamente empecé a escribir la bitácora como si hubiera 4 de diciembre. Y como al principio me daban 3 raciones de comida, que vendría a equivaler al desayuno, comida o cena, entonces esa era de alguna forma mi manera de medir que transcurría un día, Ujú. ¿no? Pero sí hubo un momento, después de tantos meses, que decía, no, es que no puedo llevar acá 5 meses. O sea, nadie resiste en estas condiciones sin dormir, torturado, bla, bla. Y dije, seguramente me están dando jornadas más pequeñas. O sea, es decir, que el día dura 8 horas y la Ujú. noche 8 horas. Entonces empecé a hacer unas cuentas muy, muy locas y entonces me empecé a restar como tiempo de cautiverio. Pero como tampoco tenía la seguridad, entonces llevé siempre dos calendarios en paralelo. Ujú. El que hacía desde un principio y luego este. Luego ya hubo un momento, porque estas gente siguieron apretando y apretando y apretando, que se volvió solo un plato de frijoles para todo el día. Entonces ya para mí era imposible medir el tiempo, pero ya con certeza supe en la prueba de vida, me dieron una revista donde venía obviamente la fecha en la que se imprimió y ahí era julio veintitantos o junio veintitantos y cuando vi la fecha, híjole, no, para mí fue terrible porque pues yo ya me quería mi otro Ujú. calendario, ¿no? Entonces ahí sí fue constaté que llevaba 7 meses encerrado. Ahora, un día tras otro, y bajo esas condiciones inhumanas, ¿en algún momento se quebró usted? No, me quebré un millón de veces. O sea, y en este libro que publiqué, para mí era como muy importante no ponerme en ese ejemplo de un superhéroe, ni mucho menos, ¿no? No, el proceso de resiliencia es complejo, ¿no? Sí tuve cosas desde un principio muy claras que me sirvieron muchísimo, como fue agarrarme a Dios, ¿no? Reconstruir mi fe. De hecho, a Dios desde los primeros días le dije, estoy consciente de que tú no me metiste aquí,
porque luego los seres humanos tendemos a culpar a Dios cuando nos pasa algo malo, ¿no? Y le dije, yo te eximo de esta responsabilidad, o sea, ¿qué Dios haría esto, no? Pero sí sé que juntos, y ojo, porque fue juntos, vamos a salir de esta, ¿no? Como tú vas a hacer lo que tienes que hacer, pero yo dentro de la caja no me voy a quedar cómodamente esperando el milagro, ¿no? Porque no sé si esto va a durar días, semanas, horas, meses. Entonces ahí fue cuando comencé a construir una rutina, por ejemplo, de ejercicio, ¿no? Mucha gente me dice, ¿cómo pudiste hacer ejercicio en unos 50 por? Pues te las ingenias, ¿no? Siempre que tengas voluntad. Yo era una persona que aparte no se me destacaba por ser muy deportista antes de esto, entonces fue muy difícil, ¿no? Pero sabía que tenía que echar mano de, pues era una especie de distractor, también me daba endorfinas, que pues es esta droga natural de la felicidad. Dormía muy poco, entonces necesitaba encontrar la forma de cansarme, ¿no? Y empecé haciendo 1 hora, 3 horas, 4 horas. Al final yo creo que hacía más de 10 horas diarias. O sea, he sacado unas cuentas y más o menos son 2.500 kilómetros los que hice durante 9 meses y medio. Y es una rutina que hoy que estoy libre no he dejado, ¿no? Porque pues fue una herramienta que me ayudó muchísimo. Sería muy tonto dejarlo en el mundo real, ¿no? Y además de Dios, ¿dónde estaba su pensamiento diario? Bueno, mi pensamiento diario primero era súper tóxico, ¿no? Vives en un miedo terrible. Esta gente aparte me dio muy poca información, entonces pues los pensamientos tóxicos de alguna forma como la humedad se empiezan a esparcir y todo el tiempo te estás diciendo a ti mismo te van a matar, te van a mutilar, no vas a salir vivo de aquí. Entonces tuve que aprender a limpiar esos pensamientos, como que me impuse la meta de algún día poder llegar a no pensar en nada, ¿no? Porque todo el tiempo traes un debate filosófico impresionante, ¿no? Yo en el libro digo que aparecieran dos personajes, Beto el bueno y Beto el malo, que son un poco como el diablito y el angelito de las caricaturas, y todos los días se andaban dando en la torre, ¿no? Hasta que un día fui logrando que este Beto el bueno fuera suprimiendo y quitando la importancia a Beto el malo. Y evidentemente, pues que pensaba, mis grandes motivaciones pues eran mi familia, mis padres, mi esposa, por supuesto mis hijos. Y eso fue mi gasolina, que cuando ya no podía, pues me volví a aferrar a ellos. Y encontré en la caja una cosa muy bonita que tampoco fue inmediata, pero hubo un punto que dije, a ver, nada más estás viviendo por ellos y no tienes amor propio. Y dije, no, pues sí, yo quiero también vivir por mí, yo tengo muchos proyectos por mí y me gusta vivir por mí. Y entonces, sin saberlo, este amor propio fue creciendo, creciendo y fue uno también de mis mayores motores, ¿no? ¿La muerte en algún momento se convirtió en una opción para usted? Sí, muchas veces. Mira, vives aterrado durante meses, ¿no? A esta incertidumbre de que en cualquier momento puedan entrar y te maten, te hagan algo. Y como te dije, iban pasando los meses y la cosa se iba poniendo cada vez más dura, más fuerte. Los pequeños privilegios que se puede decir tenía ahí dentro de la caja, pues de pronto me los quitaron todos. ¿Cuáles eran? Pues desde tener un pequeño colchón a terminar durmiendo en el piso, me dieron al principio una especie de uniforme carcelario y de pronto me lo quitaron y también estaba completamente desnudo. Me daban 3 raciones al día, como lo comenté, y de repente se volvió un plato de frijol. Me dieron libros espantosos, ¿no? Ninguno fue un libro que te pueda decir que decía, bueno, cómo me ayudó. Todos prácticamente eran de literatura de zombies, ¿no? Pues, ¿quién quiere leer? De entrada nadie tiene ganas de leer en un lugar así. Y luego te dan literatura de horror, no, pues imagínate. Pero pues me los tuve que leer para, como digo yo, era una manera de desconectarme un rato de la realidad. Y no tenía un baño, como lo dije, pero los primeros meses me daban una especie de, pues de recipiente con muy poca agua donde bañarías tú un perro de dimensiones chiquitas como un chihuahueño. Bueno, pues ese era una especie de baño de esponja que nunca dudé en hacérmelo
y de pronto me lo quitaron también. Entonces se volvió muy difícil. O sea, siempre fue muy difícil, pero yo siempre me cuestionaba, no creo que pueda ser peor. Y sí, se iba volviendo peor, 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 peor. Entonces hubo un momento que dije, yo creo que la mejor ruta para acabar con esta agonía es la muerte, que entren y ya me den un balazo. Tristemente afuera, pues seguramente a mis padres les van a deshacer la vida, pero sí pensaba, pues bueno, mi esposa es una mujer joven, a lo mejor puede rehacer su vida, mis hijos son muy chiquitos, pues nada más que tengan la suerte de encontrar una persona, bueno, que su mamá tenga la suerte de encontrar una persona, pues que se acerque a quererlos como yo, y yo sí a veces decía, ya por favor que entren y acaben con mi vida, ¿no? Eventualmente hasta llegué a pensar en el suicidio como una escapatoria, ¿no? O sea, nunca realmente lo quise hacer, pero dije, bueno, ¿quién puede quedarse aquí 15 meses y querer seguir viviendo, no? ¿Supo quiénes lo secuestraron? No, ¿Por qué tantos días fueron? porque esta banda así es su modus operandi. O sea, tengo idea de quién pueden ser, porque te digo que yo me he entrevistado con gente que sufrió el mismo terror, el mismo infierno, las mismas En situaciones características. similares. Sí, y todos, es más, hay secuestros mucho más largos que el mío. Conozco uno que estuvo en una caja 13 meses y medio, ¿no? Entonces, o sea, es una característica de esta banda, ¿no? Porque ellos lo que intentan es sacar el mayor número de recursos en base a una negociación muy intensa, ¿no? O sea, el que te secuestra Express tiene muy claro que no quiere gran cosa. Estas bandas, en verdad, pues, se quieren ir sobre todo tu patrimonio, ¿no? Que es impresionante, ¿no? O sea, es la ambición desmedida, ¿no? ¿Fue una negociación en privado lo que se dio para el pago del rescate o por qué no intervino la policía o sí intervino la policía? No, sí intervino en el sentido como asesoría, ¿no? Y fue la FISDAI, que en su momento estaba rankeada como, pues, no me acuerdo exactamente, pero como de las primeras 3 del país. Estaba Fernando Rosales, con una gran capacidad y experiencia, que de hecho nunca, la verdad es que se había, pues nunca le había tocado algo así como lo mío, ¿no? Como decimos en corto, lo mío fue su doctorado, más sin embargo, pues siempre estuvieron como muy lejos de poderlos agarrar, ¿no? O sea, estos cuates ¿Nunca los atraparon? Mira, no es un tema que a mí me gusta tratar. Yo me enfoco más a mi libro, a los temas de resiliencia. Entenderás pues que es complicado y difícil dar mayores detalles. Entonces en ese tema sí, la verdad no. Por lo pronto yo no tengo certeza que mis malos ya estén tras las rejas. Eso sí te puedo decir. ¿Cómo fue el día de la liberación? ¿Cómo se lo informaron? Bueno, la gran mayoría piensa que es como en las películas, ¿no? Que dan el rescate y en ese momento te sueltan. Todo ha cambiado. La verdad es que los malos saben que tienen el sartén por el mango. Entonces realmente pueden hacer lo que se les da la gana, ¿no? Ya siempre está la duda, pues cumplirán o no cumplirán, ¿no? Porque finalmente pues, estás hablando que el otro lado del contrato, pues es gente que se dedica a una actividad delictiva, ilícita, ¿no? Yo ya, la verdad, estaba muy desesperanzado de que iba a salir. Sin embargo, ya había asumido y aceptado la posibilidad de que me fueran a matar. Que llegara a esa conclusión pues es muy difícil y muy fuerte. Sin embargo, ya lo había aceptado. Yo ya había expiado todas mis culpas, todos mis pecados. Ya había pedido perdón. Hice durante esos meses una revisión muy profunda de mi persona, ¿no? Y cuando estas gentes, estos seres me quitan la ropa, me quitan el colchón, me dejan un plato de frijoles, asumí que pues esto ya iba a tronar en cualquier momento, al punto de que cada tarde de ese mes me despedí de cada miembro importante de mi vida como si lo estuviera enfrente, asumiendo que ya mi vida literalmente sí pendía de un hilo,
¿no? Y ya tienes una fortaleza y un bloqueo emocional muy cañón. Yo para sobrevivir tuve que ir metiendo mi lado humano ahí en una cajita fuerte, ¿no? Para que no se contaminara de todo lo que me sucedía, y aprendes un poco a vivir como un robot, sin sentimientos. Yo ya para esas fechas era incapaz de llorar, porque los primeros meses pues lloré, hasta que de pronto un día se te acaban las lágrimas, ¿no? Y cuando me llega de pronto un notificado escrito a computadora por debajo de la puerta, de hecho sí me dio mucho terror agarrarlo, porque dije, pues a lo mejor ahí está mi sentencia de muerte, ¿no? Y me esperé un par de minutos, horas para tomar el papel. Cuando la abrí decía, señor Alberto, ya llegamos a una negociación. Realmente yo con ellos casi no me carteé. Yo decidí no utilizar mi libreta para hablar con ellos o pedirles cosas. Yo dije, yo no quiero establecer un vínculo, ¿no? Y no quiero que se dé el síndrome de Estocolmo, porque pues, estos cuates pues nos están destruyendo, ¿no? Entonces yo no puedo en algún momento dado estar agradecido o enamorado o no. Y como tampoco los veía y como tampoco hablaba con ellos, pues eso fue relativamente fácil, ¿no? Ellos me veían como un objeto y yo ni siquiera los veía. Y cuando leo este comunicado, pues sí fue contrario a todo lo que hubiera podido esperar la reacción meses antes, ¿no? Como lo dice en mi libro, fue un poco como leer el recibo de gas. Si me rodaron 2 lágrimas del ojo fue mucho, ¿no? Aparte decía, bueno, ¿cómo sé que no están jugando nuevamente con mi psique? ¿Cómo sé que en verdad van a cumplir? Y de ahí empieza un periodo de 15 días, que yo digo que fue para mí el proceso más largo, porque por primera vez tuve la certeza de algo. Yo dentro de la caja, una de las tantas herramientas que desarrollé y fueron muy efectivas, fue que en algún momento, cuando yo no aguantaba la ansiedad de saber si iba a estar ahí 5 meses, 2 años, y constantemente estaba con ese apuro mental, ¿no? De, bueno, ¿cuánto tiempo voy a estar aquí? Me acordé de esta frase de los Alcohólicos Anónimos que reza el solo por hoy. Entonces la adopté, ese solo por hoy, al encierro. O sea, ya olvídate de mañana o de que si vas a estar una semana. Vive este día intensamente, haz tu ejercicio, come toda tu comida. No, siempre dejé los platos completamente limpios, aunque fueran cosas que no me gustaban, pero sabía que era como el combustible. Léete tus libros de zombies, reza, haz tus ejercicios de introspección. O sea, no me permitía caerme, ¿no? Pero solo por hoy. Y el día siguiente volví a resetear, solo por hoy, haz tu ejercicio, come tu comida, reza, o sea, lo que tendía mi cama cuando tenía cama, ¿no? O sea, trataba de matar cualquier tiempo, minuto, ¿no? Que realmente pues eran tonterías en realidad, ¿no? O sea, yo viví conmigo mismo y conmigo mismo y conmigo mismo, ¿no? Cuando sale usted, ¿salió con ganas de vengarse? No, fíjate que yo salí en un estado increíblemente espiritual. O sea, cuando llegas a estar solo tanto tiempo, a estar pues, completamente conectado con ti mismo, a llegar a partes de ti que nunca tocaste. Y yo digo de chiste que salí levitando, ¿no? Entonces durante los primeros meses, pues sales agradecido de la vida. No le di demasiada importancia a estos seres espectrales que pues nunca viste, ¿no? Y de hecho me acuerdo que me hicieron una misa donde reunieron a mucha de la gente que pues estuvo muy pendiente en oración o tuvo acercamientos para pues, a lo mejor apoyar en lo económico, etcétera. Me acuerdo que fue en el Libanés, un lleno total. Yo tenía 25 kilos menos, estaba deteriorado, ¿no? Llevaba un año prácticamente sin dormir. La dio el padre Nacho, que apenas murió y fue quien pues le debo hasta la fecha un agradecimiento eterno, porque fue de las personas que se atrevió a dar el rescate en la Ciudad de México, que fue un tema muy complejo. Y me pidieron que hablara, no creas que yo traía esa intención, ni mucho menos. Y lo único que me salió en ese momento fue, yo no estuve secuestrado, yo estuve en un retiro espiritual con Dios.
porque así lo sentía, ¿no? Pasaron los meses y la verdad es que luego tuve muchas reacciones, ¿no? Sobre todo empezó a salir pues, todos esos sentimientos que tuve que contener, ¿no? Sobre todo la ira. Yo tenía que seguir al pie de la letra un reglamento ahí dentro donde no podía gritar, donde no podía patear, donde no podía hacer prácticamente nada que pudiera molestarlos a ellos. Entonces imagínate pues todo lo que había ahí dentro encerrado, ¿no? Entonces luego sí tuve episodios complicados que prácticamente nadie se dio cuenta más que mi esposa, ¿no? Para mí cuando me dicen, ¿cómo estás? Siempre contesto lo mismo, pregúntenle a mi esposa, ¿no? Pues es con quien amanezco y con quien me duermo. Entonces mucha gente me habrá visto muy bien desde el inicio, todo. En realidad ha sido una rueda de la fortuna de sentimientos, ¿no? Pero sí hubo un punto donde me obsesioné por encontrar o saber quiénes eran estos seres. Me di 1000 vueltas a la fiscalía, porque aparte yo sí denuncié. Yo estuve prácticamente 3 días denunciando. No es porque haya sido tanto tiempo, pero pues a lo mejor eran 3 horas, me cansaba, regresaba al día siguiente. Pero pues di pura información que en realidad de poco sirve, porque no sé dónde estaba, no sé quién me tenía, etcétera. Y hubo un punto que alguien que sufrió un secuestro me dijo, mira, déjalo ir o vas a seguir cautivo ahora en libertad, ¿no? ¿Perdonó usted? En teoría sí, pero es muy fácil perdonar a quien no sabes quién te lo hizo. Entonces yo a veces digo, ojalá que en realidad nunca lo sepa con certeza, porque no quiero que ellos tengan el poder de transformarme a mí en lo que tanto detesto, ¿no? Y en realidad en serio no soy una persona, yo ya hoy los dejé libres, creo mucho en el karma, en la justicia divina, por obvias razones poca en la justicia terrenal, que no creas que me hablan y me dicen, oye, tenemos esta pista o vamos por esto, tal. Yo, y ya sabes, gobiernos van, gobiernos vienen, y lo mío se volvió una estadística más. Parte de eso fue mi razón por publicar mi libro en España, que sabía que ahí sí le iban a dar el peso y la importancia que no me dieron aquí, ¿no? Es lo que le iba a preguntar. Los gobiernos siempre tienen otros datos y siempre hablan, sea uno, aquello, el de ahora, hablan de reducción en homicidios y en secuestros. Siempre tienen otros datos. Después de vivir algo así, ¿qué opina usted de lo que están haciendo los gobiernos por este país, independientemente del partido político? Mira, más que quejarme del gobierno, yo, y lo manifiesto mucho en este libro, y lo digo cuando tengo oportunidad de hablar, la culpa es de los ciudadanos. Apenas me entrevistaron la semana pasada un medio español, porque aunque esté acá, pues el hambre que generó mi libro sigue muy vigente, ¿no? En España. Y me decían exactamente, ¿qué opinas de esto que me comentas? Le digo, mira, acaban de ser las elecciones en el Estado de México. Y oímos en los cafés y en los restaurantes, pues nuestro descontento, pero no salimos de ahí. O sea, pensamos que con un tuit vamos a cambiar el mundo. Simplemente el no haber salido a votar en elecciones dice qué clase de mexicanos nos hemos convertido. Entonces, mientras que nosotros como mexicanos no exijamos, no nos unamos, entonces realmente tenemos el gobierno que nos merecemos, tal cual, ¿no? Finalmente, un gobernador o un presidente o un legislador no son extraterrestres, son humanos como tú y yo, que en algún punto supongo que tuvieron el interés de tratar de cambiar las cosas. Lo que veo también a veces es que en la política es muy difícil intentar egresar si no vienes de un compadrazgo o de un linaje político. O sea, los ciudadanos independientes que realmente tienen como pues ese espíritu muy legítimo de cambiar las cosas, es muy difícil que puedan entrar a este grupo tan selecto y cerrado, ¿no? Pero la culpa, vuelvo a lo mismo, es de los mexicanos que somos muy apáticos. ¿Cómo se llama su libro? ¿Dónde lo podemos adquirir? ¿Y qué mensaje central es el que proyecta usted a través de estas líneas? Mira, el libro se llama La Caja. Originalmente se llamaba La Caja solo por hoy, solo por ello, solo por mí, porque de alguna forma fueron como mis mantras que me ayudaron a sobrevivir ahí dentro, ¿no? Solo por hoy, pues ya te lo comenté, ¿no? Solo por ellos, pues era mi familia.
y luego El solo por mí, que fue este amor que encontré, este romance a mí mismo, ¿no? Ahora sí que fue Dios y mi mejor amigo, yo, los que hicimos equipo todo el tiempo, ¿no? Desafortunadamente, al decidir publicar en España, por el momento la editorial no ha encontrado una cadena de distribución en México, entonces al día de hoy no está en las librerías más importantes. Uh-huh. Sí se puede leer ya en formato digital en Amazon mediante Kindle o Apple Books. Prácticamente todos los millennials que ya lean en digital está en todas las plataformas. Sin embargo, hay mucha gente que me dice, oye, pero yo soy todavía de la vieja escuela, nos gusta el libro, o tu historia merece la verdad que esté en mi biblioteca. No. Vienen un par en camino, muy seguramente van a estar en Profética, que es una librería local que está en el centro de la ciudad. Yo tengo redes sociales para el libro que se llama La Caja 290 días, donde continuamente estoy dando esta información. Y luego, para los más interesados, hay una opción que es un poco cara, porque te viene saliendo como en 600 pesos. Ahora, debo decir que es un libro de magnífica calidad y tiene 438 hojas. Pero bueno, ya se han vendido bajo este formato 30, 35. Es más, hoy me mandaron una foto de una persona que lo compró así en Monterrey. Uh-huh. Y se llama Impresión bajo demanda. Hay un link que está en la misma página esta de Instagram de la caja 290 días. Tú metes tu tarjeta de crédito y te llega en 10 días en formato físico. Okay. Entonces, así alguien así como que diga, ya lo necesito para mañana, y si no va a estar en Profética. Y yo, pues, no solamente soy el escritor, sino de alguna forma, pues en México también seré un poco el agente de ventas. Uh-huh. Y pues voy a estar tocando puertas con las grandes librerías para que se logren interesar. También ojalá se pueda volver en un momento dado un audiolibro, traducirlo al inglés. O sea, voy a lo mismo. Este no es un libro de un secuestro, es un libro de un superviviente que quiere compartirle al mundo pues las herramientas de cómo decirle siempre sí a la vida, ¿no? Yo creo que esto le puede servir a muchísima gente que no necesariamente tenga que haber vivido un suceso así o vaya a vivir un suceso así. De hecho, si me animé a hacerlo público, porque este libro siempre estuvo pensado, pero para la biblioteca familiar, ¿no? Uh-huh. Pero tocó pandemia y vi a la gente tan estresada, tan triste, tan de capa caída, claudicando, y dije, yo creo que tengo algo que compartir, más que enseñar, tengo yo una historia que compartir al mundo, y aparte la pandemia fue pues un encierro global, Sin ¿no? duda. Entonces, pues en los mismos españoles que se sienten muy alejados de estos temas, les están dando pues mucho aprendizaje, ¿no? Gente que tenía depresión me está escribiendo, gente que perdió su trabajo me está escribiendo, o sea, como diciendo, oye, yo estoy en una circunstancia difícil, pero tú estuviste en una de las peores que puede estar un ser humano, y los que me conocen saben que sigo siendo feliz, dicharachero, agarré un poco la vida por los cuernos, sigo diciendo, solo por hoy soy feliz, mañana no tengo ni idea, pero no dejé que la caja destruyera mi vida, sino que se volviera una gran maestra. Señor de la Fuente, es un honor haber hablado con usted. Gracias, obviamente, por el tiempo y por compartirlo. Y yo creo que si usted pudo, nosotros también podemos. Y yo creo que se vuelve en una gran historia de inspiración para salir principalmente de nuestros encierros mentales y emocionales. Así que felicidades y mi admiración por su resiliencia. No, pues muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, creo que varios que viven en libertad están encerrados en sus propias cajas, ¿no? Entonces, me sentí con esa obligación de, pues, aunque tiene un costo, ¿no? Pero prácticamente regalarles esta historia. Fue un libro que lo escribí durante 3 años. Digo que es un hijo ilegítimo de la pandemia, porque si la pandemia no hubiera sucedido, esto seguiría siendo un proyecto en mi cabeza. Y pues el que tenga el valor de adentrarse en la caja es una lectura que la verdad les recomiendo mucho, y en verdad es un libro muy cuidado, ¿no? Y se nota. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y gracias a todos ustedes.